Parte número 1. Los invito a abrir sus Biblias en el Evangelio San Juan y vamos a hacer en el primer audio el capítulo 14 del versículo número 1 al 15. Y el primer audio se va a llamar Jesús es el único camino al Padre. El único camino al Padre, Jesús. Hace años me acuerdo que había visto a alguien, un ser muy allegado, y estaba agonizando. Las personas habían venido y estaban alrededor de ella, de la persona, y yo también estaba ahí. Me acuerdo que estaba muy triste, estaba muriendo ya, y la persona me estaba dando palabras de aliento, que no me pusiera triste, y las otras personas también. A mí me llamaba la atención. Tiempo después, lo voy a hacer corto, tiempo después, yo era mundano, me acuerdo. Tiempo después me acordé, me vino a la memoria, ahora que cuando uno vino a Cristo, que había un hombre con una Biblia, me acuerdo. Y parece que como estaba orando. Entonces yo me puse a pensar qué habrá pasado. Nunca supe si fue salvo o no porque yo era mundano en esa época. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque Jesucristo está llegando a la hora final acá y algo parecido, ellos estaban turbando su corazón o se estaban preocupando en su corazón. Turbar es cardia y el corazón cardia es el centro de emociones, el asiento del espíritu, todo eso estaban ellos. Acuérdense, en el trasfondo, estas personas habían dejado todo. Su familia, todo, ustedes ven Pedro, todo, estaban esperando que el rey iba a sentarse, iba a reinar, los enemigos lo estaban persiguiendo, estaba todo eso sobre ellos. ¿Y qué pasa? Y de pronto Dios dice, el Señor dice, me voy a ir. Como, ¿qué pasa? Se están poniendo todas las cosas mal y nos abandonan ahora, que dejamos la familia. Y entonces, para ello quiero que entienda que se empezaron a preocupar y se empezaron a turbar. Ahora lo malo es que ellos se empezaron a turbar y se empezaron a centrar. A veces nosotros nos empezamos a centrar y a preocupar en nuestros problemas y a veces no confiamos en el Señor. Y el Señor, fíjese que Él era el que iba a morir, Él el que iba a entregar la vida y Él es el que estaba dándole palabra de consuelo cuando Él tendría, vamos a decir, que de alguna forma ser consolado, aunque él había sido fortalecido porque él había ido a orar, ¿no se acuerdan? En otros evangelios sinópticos aparece como es fortalecido él. Pero él estaba fortaleciendo cuando ellos en este momento se estaban turbando. Entonces le dice que no se preocupe, que no se turbe en ello, en su corazón. Y él empieza a dar unas palabras de aliento como en el himno que estuvimos cantando de Bellas Mansiones, ¿no? Entonces le está diciendo que confíen en él. O sea, ¿qué es esto de confiar? Que confíen en él. O hay la implicación que tiene ahí es de confiar en Dios, y confiar en él implica tanto tener fe en Dios. Está diciendo que yo también soy Dios. Esa es la implicación que está atrás, que no me da tiempo más de explicar. La implicación es que si ustedes confían y tienen fe en Dios, tengan fe en mí también. Eso es lo que le está diciendo. Pero ellos estaban muy centrados, acuérdense como el domingo pasado, estaban muy preocupados en las cosas de ellos, quién iba a arruinar esto. No se centraban tanto, eso les sacaba la mirada. Estaban perdiendo la fe, para que puedan entender, no tenían fe. Eso es lo que sucede. Cuando la persona se turba, se mueve el mar, se hunde como Pedro en el agua. ¿Por qué? Porque la fe se centra en lo que está pasando y dejan de mirar a Cristo. Y entonces Cristo le está hablando. En el día de hoy también tenemos nosotros, cuando perdemos la fe, tenemos la palabra de Dios de nuevo para que nos da aliento, nos da esperanza, nos fortalece. Ponemos la mirada más allá. Y Cristo lo estaba fortaleciendo. Ellos se estaban desanimando en ello, y de una forma colectiva. Todos ahí, ellos estaban todos, y él dice que confiaran, los empezó a animar, y le dice de que él iba a prepararles unas moradas o unas mansiones, que la palabra es meno, ahí, que es morar, Bueno, ¿qué significa esto? Bueno, en esta primera parte acá no está hablando, vamos a decir, como más adelante de hablar que iba a venir la morada del Espíritu Santo a venir. Acá lo que está hablando puede ser que la implicación puede estar hablando también aunque no lo dice implícitamente, de la segunda venida. O también podría estar hablando, porque no lo dice ahí bien. Podría ser cuando, creo que es en Juan, capítulo 22, no me acuerdo si hubo 21 o 19, más adelante cuando él se les aparece, le dice, pasa a vosotros, y se aparece de la nada él. Entonces él iba a volver.
Pero para mí, o sea, para mí, él está hablando más de su segunda venida, como en Hecho, creo que capítulo 1, creo que del versículo 9 al 11, si no me equivoco, donde los ángeles le dicen, ¿qué están mirando ustedes asombrados? Así como lo fueron, ustedes lo vieron, lo van a volver que él descienda físicamente. O sea, estamos hablando de que en su segunda venida, en esta parte, porque más adelante cuando habla de que vamos a venir, ya está hablando del Espíritu Santo. Acá está hablando, creo, en ese sentido. Entonces le está diciendo, él lo está consolando, como en Hebreo 4:15 dice que porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces fue tentado en todo. El Señor nos comprende, amado. Él vino en cuerpo y en carne. Entonces puede entender. Él puede llegar a entender nuestro sufrimiento. Aunque no pecó, Él fue tentado en todo. Entonces puede entenderlo. No es que Dios es Dios y lo vemos como un ser malo allá que dice, son pecadores ustedes. No, Él puede llegar a entendernos. Por eso que puede consolarlo. ¿No vino esas personas que tienen empatía con las personas y se identifica con ellos? ¿Por qué? Porque esa persona pasó por esas cosas y entiende, puede entender, no lo juzga. Aunque no aprueba esas cosas, puede entender a la otra persona. Es el Dios de consolación, dice Pablo en otras partes. Entonces, él era en toda angustia, él fue angustiado, Isaías 61:2, Isaías 63:9, tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, él los entiende y por eso que él nos consuela y él los consolaba a ellos. Acuérdense que ellos no habían recibido el Espíritu Santo todavía, entonces eran hombres que todavía no estaban con el poder lleno del Espíritu Santo. Entonces le dice que confíen. Para ellos debían entender esto confiar, porque si ustedes ven Deuteronomio 31:6 o Josué creo que 1:9, Dios los manda a esforzarse, o como Deuteronomio 31:6, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo, porque el Señor está con nosotros. Siempre la promesa del Señor dice, confíen en mí, porque yo voy a estar con ustedes. Entonces el Señor dice, confiate en mí, le está diciendo como, yo soy Dios, y ellos no lo estaban viendo de esa forma. ¿Por qué? Porque se estaban centrando en sus problemas. Estaban viendo las cosas y dejaron de ver. 2 Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos y no por vista. Entonces debemos fortalecernos, como dice primera de Pedro. Después esta lección Pedro la aprende más adelante en su epístola capítulo 1 versículo 5-7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado. Entonces, años más tarde Pedro había entendido esto, toda ansiedad, o acá como de ellos se estaba turbando su corazón. Él aprendió cuando era más viejito a confiar. En ese momento fíjese que era un Pedro diferente, pero más adelante él había madurado y él estaba fortaleciendo incluso a otro, cuando el Señor le dice, apacienta mis ovejas más. Pero en este momento eran muy jovencitos ellos, todavía ni siquiera, como lo vuelvo a decir, ni siquiera había descendido el Espíritu Santo sobre ellos. Muchas moradas, bueno, ya lo hablamos, esas moradas que el Señor tiene preparadas, como Pablo también creo que es en Filipenses, uno habla que para ir morir, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque Él va a ir a la presencia y va a estar, cuando Cristo dice estarán conmigo, la idea es cara a cara. Ahí como que dicen en Juan 1:1 dice que el Padre estaban ahí cara a cara juntos. Cuando dice, escuchen bien, cuando Dios dice vaya enamorada, no sé si ustedes invitaron a alguien a la casa o alguien dice, bueno, dormís acá y le pones colchoncito, te quedas acá. Él no dice eso. Él no dice te voy a preparar un lugar y vas a estar. Él dice vas a estar conmigo. Vas a estar conmigo. No es que te voy a dar así, bueno, porque lo hiciste, quédate allá y vos que te portaste más o menos. No, dice todos van a estar conmigo. En mi presencia, esa es la idea. Es cara a cara. ¿Vieron cómo dice el himno? Cara a cara. Bueno, esa es la idea acá. Es como yo estoy con el Padre, así van a estar. Padre, yo les digo que estén conmigo como yo. Esa es la idea del Señor, cómo nos ama a lo suyo. Entonces dice eso. Más adelante vamos a ver qué es el templo que habla, pero acá está hablando de ir al cielo. Y bueno, en el versículo número 4, él le dice que él es creo que le hace una pregunta, es Esteban, ¿no? Sí, no, Tomás dice, ¿no? ¿Cómo sabemos ¿Cómo sabemos dónde ir? Él desconocía eso, ¿no? Y el Señor dice en el versículo 6, ustedes saben, yo soy el camino, la verdad
y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Bueno, esto es largo de hablar y con los minutos que me quedan sería imposible de hablar todo lo que tendría. Podría salir un sermón de acá. Pero vamos a resumirlo así, lo que dice acá. Yo soy, dice, yo soy ego en mí, yo soy Dios. Ahí. O yo soy, otro de los gran yo soy que dice, yo soy. Él es el que ha venido, vino a nosotros a rescatarnos nuestros pecados para ser salvos. Yo soy el único camino, yo soy el único sendero, como el progreso de peregrino. ¿Cuál es? Es por lo que yo soy el único camino que ustedes los pecadores pueden reconciliarse con Dios, con mi Padre, pueden acercarse. No hay otro camino, no soy una opción más. No, yo soy el único camino para reconciliarse con el Padre, para ir a Él. Ese es el único que los pecadores están alejados. Es la escalera de Jacob para poder ir, podríamos decir, a tener una reconciliación. Él es la verdad, Él es el profeta, podríamos decir, Él es el único conocimiento, Él es el que nos ha revelado la verdad, cómo el hombre puede tener acceso con Dios. Él es el que nos vino y dijo, ustedes están mal, son pecadores, y Él es el que nos revela en su oficio de profeta, podríamos decir, para reconciliarlo e ir al camino. Es el único camino que hay para ir con el Padre, ¿no? Para darnos y la vida. ¿Por qué la vida? Porque por medio del amado solamente tenemos vida espiritual. El hombre está muerto en delito y pecado. Entonces solamente que por él tenemos vida espiritual. El camino, la verdad y la vida que Dios nos va a dar su espíritu. Esa es la esencia. Ya podríamos hablar un sermón largo con esto, pero traté de resumirlo para que se pueda entender si dan tantos textos bíblicos. Y esto es importante de entenderlo, amado, porque estar con Cristo a veces no significa que estar mucho. Tengo 3 años y medio y yo no tenía mucha fe. Ustedes la ven a Marta y dice, usted que es Cristo, habían confiado, la samaritana había confiado, y ellos estaban dudando de estas cosas, fíjese. Entonces el Señor lo estaba fortaleciendo a ellos. Entonces él le dice que era el camino. Bueno, Pedro había confiado en él. Bueno, él sigue hablando, con los minutitos que me quedan, son 5 minutitos más que me queda. Estaba dudando Tomás, ¿no? Le dice que muéstranos al Padre. Dice, bueno, que nos muéstranos al Padre. Él quería algo así como una teofanía, vamos a decir como Moisés. Dice, Señor, muéstrame tu gloria. No sé si se acuerdan en Éxodo, no me acuerdo el texto. Muéstranos la gloria. Ellos no estaban entendiendo que él era, podríamos decir, la gloria. Él era, vamos a decir, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma, la sustancia que sustenta todas las cosas, la palabra con la palabra de su poder, como es Hebreos 1:3. Ellos lo estaban viendo, pero en sí no lo estaban viendo con los ojos de la fe. Eso es lo que sucede. Por eso muchos dicen, hazme en la iglesia un milagrito o algo. Eso no te va a hacer creer. La fe viene por oír la palabra de Dios y confiar, como ven en el tercer audio de la epistemología cristiana, donde viene nuestra fe. Entonces él quería que le mostrara, que le hiciera algo. Y él ya le había hecho muchas señales, muchos milagros. Pero el Padre, él le dice, ¿cómo? Le dicen, todavía como que él, fíjese la paciencia que tenía el Señor, porque dice, él había explicado muchas veces, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dice, muéstranos al Padre? Acuérdense, creo que es Juan 10:30, donde dice, yo y el Padre somos uno. Entonces, ¿por qué está diciendo eso? Porque si al verlo, quiero que entiendan esto, amado, yo lo voy a repetir en los 3 sermones, para poder ver al Padre, primero tenemos que nosotros de alguna forma recibir a Cristo. El que no reciba a Cristo, el recibir no estamos hablando como lo diría en el buen sentido un arminiano, ¿no? O sea, creerlo por la fe, podría decir, creerlo, pero no puede ir al Padre porque Él es el único camino. Entonces ellos dicen, muéstranos al Padre, no como dice el progreso peregrino. ¿Se acuerdan? Dice, a menos que el Padre nos revele en Cristo, es Cristo solamente la única forma para ir al Padre. Entonces ellos no estaban entendiendo esto. El que lo ha visto a Él es, vamos a decir, la imagen perfecta de Dios, es la naturaleza divina, encarnada. Él es el gran yo soy. Y ellos no estaban entendiendo eso. Dije que iba a ser hasta el versículo número 15, ¿no? Bueno, me voy adelantando un poco. Bueno, él habla un poco sobre lo que cree en mí
mayores obras que hará. Bueno, él había resucitado muerto, había hecho muchas cosas. ¿Qué obras mayores puede hacer? Bueno, amado, él estaba hablando de, en el sentido cuando Pedro hace una predicación se convierte en 3.000 personas. Cuando Cristo hacía eso, no pasó eso. Está hablando de la expansión del reino hacia los gentiles y mayor obra, ¿qué mayor obra que hay cuando le predicamos a una persona y se levanta del estado muerto que tiene espiritual? Esa es la mayor obra que puede hacer uno. Entonces, hoy la pasada cuando le predican a alguien y Dios le permita ver cómo esa persona tiene vida. Tiene vida espiritual. No sé si puede entender ese gozo. Nosotros nos gozamos. Entonces, mayores obras que hará, dice. Todo lo que me pidieres en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en mí. Bueno, lo que está diciendo acá es que no es como la lámpara de Aladino, que podemos pedir todas las cosas en el nombre del Señor y todo lo que nosotros lo que estamos pidiendo, el Señor lo va a conceder porque lo estamos pidiendo en el nombre. No es, te lo pido en el nombre de Jesús. Y entonces ya el Señor dice, en el nombre de Jesús, entonces yo ya te lo doy. No está hablando, pedir en el nombre de Jesús, no me da el tiempo de hablar, pero está hablando, vamos a decir, podríamos decir, en todo lo que son atributos, su carácter, la voluntad, todo lo que está de acuerdo, en consonancia con lo que Dios mismo es, como si Cristo mismo estuviera obrando. Vas a pedir las cosas, pedir como si Cristo estuviera hablando las cosas al Padre, en las que se haga la voluntad de Él. En ese sentido está diciendo, si algo pidieren en mi nombre, yo lo haré. Pero ¿para qué pedimos las cosas? ¿Cosas egoístas para nosotros? No. Porque dice, lo haré para que el Padre sea glorificado. Entonces las cosas que pedimos, como dice el versículo número ahí 13, es para que Dios sea glorificado. Las oraciones son contestadas cuando son pedidas en el nombre, en los atributos, en las cosas de Él que Él quiere, para hacer que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces Él dice que Él las iba a hacer. Si me amáis guardar mis mandamientos, eso lo vimos el domingo pasado. Voy a pasar al audio número 2, con el tiempito que me queda.